una empresa comienza a funcionar. Es para que se vaya integrando en México en esta parte precisamente, no la que ya existe en el norte o el bajo, para que se vayan a capital humano. ¿Cuál es la comparación? ¿Cómo van a poder hacer? Eso es importante también, no es nada más cuestiones físicas, logísticas, tecnológicas, sino también es importante el capital humano. Y ahí va, ¿no? Sería genial. Esto es un plan de suma importancia y será una competencia de tarifas, beneficiaría absolutamente a todo el comercio internacional. Aquí en México obviamente se desarrollarían nuevos nichos de negocios, nuevos requerimientos de Panamá, bajando las tarifas, y bueno, me imagino. Si México se adapta, si precisamente, porque es de seguridad nacional, porque es un tema de autosuficiencia, a que empiecen a recuperar muchísima gente, aeropuerto de Texcoco. ¿Quiénes son estos documentos de la tierra? ¿Dónde se va a ir el dinero? ¿Quiénes van a ser los papás de todos? Para nosotros. Casos similares, muy buena está viendo eso. El caso de Estados Unidos así fue, ¿no? Siempre no quieres esto, va a ser muy difícil de tu país. Todavía sigue siendo necesario el intercambio de las naciones. Y antes de decir que no, me gustaría también llevar el proyecto de un verdadero chupo. Y esto también es bastante con el señor se podría desarrollar en el aire ese desarrollo es donde todo nuestro bastante es un reto. Se impuso a las familias, a tanto privadas, políticas, que iban a manejar al país, ¿no? Bueno, un montón de cosas, ¿no? Aquí nos habla. En algunos casos ha quedado a deber pues 126,000 pesos, sobre todo, y nada más para que se va a ver el vehículo por la